Nunca antes en la historia habían existido medios tan eficaces para manipular en masa a una sociedad. Además de los medios de comunicación clásicos, televisión, radio y prensa, hoy ese gigante llamado Internet permite a quienes ostentan el poder asaltar más fácilmente las mentes de las masas. El objetivo es claro: la creación de un sistema totalitario donde el poder, habiendo centralizado todos los aspectos de la sociedad, obtiene un control absoluto. Que el Kraken y sus tentáculos lo abarquen todo, que nada escape a su dominio y que no exista oposición a su tiranía. Sin embargo, el poder no puede lograr esto sin la colaboración de los individuos. Deben ser los individuos quienes, voluntariamente, decidan renunciar a sus derechos y libertades. Y la única forma eficaz de lograr algo así es que esos mismos individuos pierdan su individualidad y se adhieran a una mentalidad de grupo. Una vez que este proceso se haya consumado, los individuos no solamente estarán dispuestos a perder su libertad, sino que le suplicarán al gobierno que se la arrebate. Y existen 3 gatillos psicogénicos que logran precisamente esto de forma muy eficaz. 3 disparadores que el poder utiliza una y otra vez para manipular al individuo, aplastar su voluntad y convertirlo en masa aborregada. Y estos 3 gatillos son el miedo, la confusión y el deseo de seguridad, que además deben dispararse en una secuencia muy concreta. Just Merleau, autor del libro The Rape of the Mind, que traduciríamos como la violación de la mente, afirma que, mientras que el miedo prepara a la población para la mentira, el uso de la propaganda difunde desinformación y promueve la confusión con respecto a la fuente de las amenazas o la naturaleza de la crisis, ayudando a romper las mentes de las masas. El origen de la psicosis es siempre un grave problema, una amenaza tan peligrosa que suscita niveles de miedo y tensión social insostenibles. El gobierno fabrica este problema de forma oportunista, interviniendo psicológicamente en los individuos para inducir temor frente a un peligro inminente. Después agita ese problema utilizando un bombardeo propagandístico diseñado para confundir al individuo. Los medios de comunicación usados por el poder ofrecen información falsa, contradictoria o sin sentido, que lleva a un estado de confusión porque el individuo no puede abordarla de una manera racional y adaptativa, lo cual aumenta la susceptibilidad al miedo y la indignación. La lógica se puede enfrentar con la lógica, mientras que la ilógica no. Confunde a quienes piensan de forma correcta, y mientras la gente todavía está buscando un contraargumento razonable a la primera mentira, los totalitarios pueden agredirlos con otra. Además, la forma de presentar esta información es muy particular. Merleau lo llama ondas de terror. Se trata de etapas donde la tensión aumenta exponencialmente, seguidas de pequeños periodos de calma, lo que poco a poco va destruyendo la moral del individuo. En el momento de máxima tensión y confusión, el poder presenta la solución a ese terrible peligro y la posiciona como única alternativa: es esto o nada. El individuo, habiendo estado expuesto a estas ondas de terror y rendido ya al empuje de la masa, que cree que solo hay un camino para la resolución del conflicto, le suplica al gobierno que implemente esa solución para que, de esa forma, su seguridad pueda quedar garantizada. Sin embargo, el gobierno no puede ejecutar esa solución. Para poder hacerlo, necesita adquirir más poder. Una nueva ley, un nuevo ministerio o incluso una nueva constitución que le permitan hacer lo que antes no podía, a costa de la restricción o eliminación de ciertos derechos individuales. En otras condiciones, el individuo no hubiera accedido a perder su libertad y sus derechos, pero aquí el poder ya logró el beneplácito de las masas, que le ruegan que les arrebate sus derechos para acabar con esa terrible amenaza. Y el poder, habiendo logrado lo que quería, deja de fabricar y agitar el problema que ellos mismos crearon, con lo que pareciera que realmente logró una solución. La calma regresa. Los individuos ya no son tan libres, pero se libraron del miedo y recuperaron su sensación de seguridad. El coste en forma de pérdidas de derechos y libertades individuales fue elevado, pero la masa lo celebra. Misión cumplida. Hasta que el ciclo vuelve a repetirse de nuevo con otra amenaza fabricada por el poder que pone en marcha la hipnotización global a través de la propaganda manipulativa y la intervención psicológica. En caso de que este proceso no sea suficiente para derribar al individuo y convertirlo en masa obediente, hay un elemento más que el poder utiliza para aumentar la posibilidad de una psicosis totalitaria.
aislar a los individuos y perturbar sus interacciones sociales en nombre de un bien común. Un individuo solo y sin interacciones normales con amigos, familiares y compañeros de trabajo se vuelve mucho más susceptible a delirios. En primer lugar, se pierde el contacto con la fuerza correctiva del ejemplo positivo, algo que sucede en muchas otras especies de mamíferos. Y por otro lado, los seres humanos se condicionan más fácilmente a nuevos patrones de pensamiento y comportamiento cuando se encuentran aislados. Este proceso que acabo de describir lleva al individuo a un estado de infantilización en el que le cede toda la potestad al gobierno, perdiendo su capacidad de pensar por sí mismo, de hacerse responsable de su vida y de sentir que es capaz de lidiar con los desafíos que van surgiendo en el día a día. Carl Jung decía que cuando los individuos pierden su individualidad, pierden también su categoría intelectual y moral. Se conectan inconscientemente con un nivel inferior donde rigen la irresponsabilidad, el victimismo, la insensatez, el tribalismo y el infantilismo. Para que las masas renuncien a su libertad y cedan el control de todos los aspectos de sus vidas a las élites gobernantes, deben renunciar primero a su capacidad de ser individuos autosuficientes, responsables por sus propias vidas, y pasar a convertirse en súbditos sumisos y obedientes. Seres débiles y vulnerables que se dejan llevar por los dictados del grupo sin cuestionarlo. El individuo enajenado, naturalmente, no puede verlo. No sabe que está hipnotizado. No sabe que ha perdido su capacidad de pensamiento crítico y que solo sigue religiosamente los mandatos prefabricados de su colectivo. De hecho, no solo ignora todo esto, sino que se caracteriza por su superioridad moral. Se cree moralmente superior a los miembros del grupo opuesto. Los que están fuera de su colectivo son enemigos despiadados que amenazan con destruirlo todo, y eso le autoriza para cometer todo tipo de atrocidades amparándose en un escudo moral. Lo hago por el bien de todos. Hay que impedir que los malos salgan victoriosos. Para hacer el mal, un ser humano debe creer por encima de todo que lo que hace es bueno, o al menos que su acto respeta la ley natural. La ideología es lo que le da al mal su justificación y al que perpetra el mal la determinación necesaria para actuar. La ideología es el marco teórico que hace que sus actos parezcan buenos en lugar de malos, tanto en sus propios ojos como en los ojos de los demás, de forma que, en lugar de recibir reproches o insultos, reciba alabanzas y honores. La ideología, como apunta Alexander Solzhenitsyn en esta cita, es la clave para que el individuo, desprovisto ahora de su individualidad y respaldado por su grupo, pueda sostener y justificar sus actos inhumanos y pavimentar la creación de un estado totalitario sin siquiera ser consciente de ello. En su libro Psicología de las masas y análisis del yo, Freud afirmaba que el grupo es extraordinariamente susceptible a ser influido y no tiene ninguna capacidad crítica. Cuando nos identificamos con un grupo, nuestro pensamiento individual queda anulado y en su lugar es reemplazado por el pensamiento grupal. La verdad, por supuesto, queda relegada a un segundo plano o incluso rechazada si llega a poner en peligro la cohesión del grupo. Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, desarrolló técnicas de manipulación masiva basadas en el trabajo de su tío que siguen siendo utilizadas por compañías y gobiernos de todas las naciones sin excepción. En palabras de Bernays, la masa es un estado mental que surge cuando los individuos quedan desprovistos de individualidad, y sus técnicas tienen la intención de controlar y organizar a las masas a voluntad sin que éstas lo sepan. Una vez que el individuo ha logrado una identificación total con el grupo, surge lo que Juan Soto Ibars llama narcisismo tribal. En una sociedad donde la gente se siente sola y miserable y donde los individuos no son quienes quisieran ser, la individualidad resulta difícil de soportar. Cuando nos miramos al espejo, detestamos el reflejo que nos devuelve. Pero si en cambio nos miramos en el espejo del grupo, la cosa cambia. De repente ya no vemos nuestros defectos individuales, sino las supuestas virtudes de nuestro grupo. Ya no importa que nos vaya fatal en nuestra relación de pareja, que odiemos nuestro trabajo mal pagado, que psicológicamente estemos deshechos, o que nuestras adicciones o hábitos destructivos nos estén despedazando. Ahora ya no vemos todo eso. Vemos algo que nos gusta. Somos los defensores de los derechos de los oprimidos,
ciudadanos bondadosos y ejemplares que se preocupan por el planeta, por las minorías y por todo lo que nos haga sentir bien respecto a nosotros mismos. De repente somos héroes sin tener que esforzarnos. Si nunca te creíste capaz de obtener ningún tipo de reconocimiento social porque sabes que desde tu sofá no puedes lograr nada heroico, bueno, pues no te preocupes porque ahora puedes ser un héroe solo con repetir los mantras ideológicos de tu grupo. Sin hacer nada único e inigualable, sin ejercer ninguna proeza que aporta un valor masivo al mundo, ni realizar ninguna gesta extraordinaria y memorable, el cobarde ha sido convencido de que su cobardía y fragilidad es, en realidad, algo heroico. Denunciar por redes sociales, quejarse amargamente cuando otros ejercen su libertad de expresión, cancelar y exigir la aniquilación de la reputación de alguien. Toda esta división está minuciosamente calculada para que no busquemos consenso y entendimiento, sino solo la destrucción de todo eso que nos han dicho que es vil y tiránico. Venganza contra el grupo enemigo. El poder nos divide en opresores y oprimidos, víctimas y tiranos, y posteriormente promueve que la única respuesta posible entre estos grupos es la hostilidad, y nos convence de que esa hostilidad, esa persecución cruel, es, de hecho, un acto ejemplar. Si alguien expresa una opinión que no encaja en la narrativa de nuestro grupo ideológico, lo llamamos discurso de odio, fascismo, homofobia, machismo, racismo, opresión. Está prohibido crear espacios de debate. El intercambio de ideas o las conversaciones respetuosas son herejías para el grupo. Esta es la manipulación de las masas que estamos viviendo. Hemos perdido nuestra individualidad y nuestro potencial humano ha quedado completamente degradado e inhibido.